en estas horas en que comienza formalmente la campaña electoral. Formalmente quiere decir los audios de radio y TV, de lo que se conoce hasta aquí, bueno, de lo que algunos conocemos. La verdad es que es muy pobre lo que se va a ver y escuchar. Me parece que tanto en el continente como en el contenido, pero en todo caso de eso hablamos después. Lo que creemos que vale preguntarse, justamente en torno de la campaña, es si hay mucho más para decir, ver, escuchar, registrar, o acaso se trata, sobre todo, pero muy sobre todo, de que la oposición unida le acierte a unas pocas y precisas propuestas. Hasta ahora, y como le cabe a toda fuerza oficialista, el macrismo se expresa mediante sus decisiones, que son inequívocas. Ha tenido contramarchas políticas, pero nunca ideológicas, nunca. La más ostensible de las contramarchas fue designar a Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula, y en el terreno operativo no le fue muy bien, que digamos, salvo por la cortina de humo de haberle caído fantástico a la invisible confianza externa. Fuera de eso, Casa Rosada armó sus listas a gusto y piacere, el senador quedó pintado, y al margen de si fue él quien engendró la movida de proscribir a José Luis Espert para evitar fugas por derecha, lo evidenciado es un boomerang. Lo victimizaron a Espert, le hicieron una publicidad extraordinaria que de otro modo no hubiera tenido, y todo para nada porque el humorista quedó firme como candidato con sus votos que en primera instancia se restarán de Ex Cambiemos. Estos señalamientos, estos apuntes podrán ser considerables si se atiende a chicanas e intrigas de Palacio, y lo serán mucho más si el resultado de las primarias acaba en una diferencia muy grande o indescontable, incluso a favor de Fernández y Fernández. Lo cual ocurriría con el diario de un lunes que todavía debe construirse. Mientras tanto, el gobierno avanza a un paso, vaya a saberse si convincente en cuanto a sus chances electorales, pero es una marcha que no ofrece dudas, ninguna duda, acerca de su firme determinación. Los cambiemitas ganarán o perderán con las botas puestas, e incluso se dan el lujo de avisar que trasladaron todas sus bombas para después de diciembre. Una deuda externa multiplicada, en rigor triplicada. Es dato de hoy que desde 2016 se triplicaron los intereses de la deuda. No en factura de acreedores privados, sino con un organismo financiero internacional. Lo que queda de los tarifazos, cuyas cuotas, les recuerdo, también anuncian casi alegremente en medio del ninguneo mediático oficial, pasan a luego de las elecciones. Las reformas laborales y previsionales, que en el primer caso consistía en llamar flexibilización a lo que ahora denominan competitividad, y en el segundo lesionar a los futuros jubilados sin siquiera desmentir que intentarán volver al fraude del sistema de capitalización, las AFJP. Todo informado. Por favor, que a nadie le resulte cansador asimilar y repetir esto. Todo informado, todo avisado, todo para después del diciembre en que Macri Dixit
harán las cosas que hacen, pero más rápido todavía. No solo eso, es un hecho de no tantos antecedentes por su dimensión de falsedad técnica que el gobierno haya vendido el buzón de un acuerdo Mercosur-Unión Europea inexistente en letra chica, pero también en la mayor. No hay una sola referencia específica, al margen de intenciones macropolíticas, que, nada menos, deben atravesar la aprobación de un Congreso que estará integrado por una mayoría opositora a plasmarse en primera vuelta. También cabe recordarlo. Y redoblan la apuesta con otra fake absoluta, el convenio de libre comercio con Estados Unidos, que en el menemato se titulaba Intercambio Recíproco, y que Martín Granowski resumió inmejorablemente en su artículo sobre el desentierro del ALCA de ayer en Página, al señalar que es una burla a Washington que justo a 243 años de la independencia norteamericana la oferta se produzca justo al rato de haber anunciado la intención de firmar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Como dice Martín, los historiadores recordarán que cuando Mauricio Macri hizo el anuncio, estaba en plena campaña por su reelección y que un asesor ecuatoriano le recomendaba sacar de la galera un conejo por día para compensar noticias como la caída de la producción automotriz y la industrial, o los índices de la construcción, o los 5 muertos de frío en condiciones de indigencia. Pero bueno, estos escándalos de la derecha gobernante, la fake, la pornografía, las estupideces, hasta si quieren la falta de muñeca en términos de visión a largo plazo, están lejos de una parte social decisiva, la de los indiferentes, unánimemente citados como indecisos. Uno mismo lo dice así. Son claves para el resultado de elecciones en que se juega un dramático futuro de mediano plazo. Algunos muy estimables focus group, realizados desde proveniencias oficialistas y opositoras, por el momento mantenidos en reserva, muestran que los vacilantes no son atendidos como se debe en los mensajes conocidos hasta acá, ni por el macrismo, que actúa sobre la base del pasado kirchnerista despreciable, ni por la unidad o unión que por fin logró el espacio del peronismo globalmente entendido. Los unos y los otros están hablándole con prioridad a sus núcleos duros, con la diferencia que el gobierno se asienta en sus hechos horribles pero sin ambigüedades, y la oposición permanece genérica, difusa, si se quiere, respecto de propuestas más concretas, digamos, mejor enfocadas hacia un público amplio. Una de las consultoras argumentaria que trabaja sobre este tema en el conurbano bonaerense advierte que la apelación a un pasado que era mejor y a un presente desastroso no causa efecto en una ciudadanía necesitada de argumentos más específicos. El factor épica por sí solo no suma. Es desde ahí donde pareciera la oposición necesita valor agregado. Cristina cubre la sección emocional, lo hace sin imperfecciones, trabaja desde el lugar al que se bajó subiéndose de otra manera y consolida la pasión de los votos asegurados. Conseguir al resto para el intento de liquidar el pleito en primarias o primera vuelta requiere de mejores precisiones. Piensa uno. No muchas, tal vez. Alberto Fernández ya dejó claro lo que no
se propone y se asienta como figura con juego propio. Sus reuniones ampliadas de esta semana con gobernadores e intendentes del conurbano no hubieran sido posibles con Cristina en papel protagónico. Aquello de que ella divide y Alberto suma, que es lo que ella le dijo a Alberto, o antes, que con Cristina no alcanza y sin ella no se puede. Pero decíamos, lo que no ya está, fue la agenda que el aparato mediático del macrismo impuso en los momentos iniciales de lanzada la candidatura, y contestarle era inevitable. No a la venganza, no a que el gobierno de la unidad cometerá la chiquilinada de anunciar el no pago de la deuda con el fondo, sino su reestructuración o renegociación, no a que será Cristina quien le armará el gabinete, no a cualquier ruta en esas direcciones. Para lo que sí, sin tampoco caer en la inocencia suicida de anunciar cada medida a disponer, sería imprescindible, cree uno, que la oposición trazara ciertos ejes mucho más definidos que los vistos hasta el presente. Esto es, el centro global es claro y pasa por palabras o disparadores como recuperación, reconquista, volver al trabajo y al mercado interno, acabar con la timba financiera, edificar sobre los escombros que deja Macri y formular esa, comillas, poesía válida con creatividad propagandística, desde ya. Pero aquella parte sustantiva de la gente demanda unas formulaciones más concretas, del tipo de cómo será un plan de emergencia para asistir a los pobres e indigentes que la brutalidad gobernante ha multiplicado, a cuáles ganancias se afectará para sacar los fondos que la reconstrucción compele. Digo, ¿de qué modo, que no sean oraciones fáciles, volverá el crédito productivo? En otras palabras, solo cree uno. Hay dos pecados en que una oposición auténtica no debería incurrir. Uno es cometer sincericidios. Y el otro, dejar de señalar a cuáles minorías se afectará.